Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El video que van a ver a continuación lo estoy volviendo a subir por la coyuntura de nuestro amado Perú, ya que candidatos socialistas amenazan con llegar al poder. Espero que les guste y que sepan que la semana que viene, a más tardar el martes, tendrán un video hablando exclusivamente sobre Carlos Spa a pedido de ustedes. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Francis Fukuyama sacó un libro titulado The End of the History and the Last Man, que significa el fin de la historia y el último hombre, en el que argumentaba que tras estos durísimos golpes para el comunismo / socialismo, se dejaría de debatir sobre sistemas políticos y económicos alternativos, ya que todo lo que sucedió habría demostrado que la democracia liberal capitalista era el modelo definitivo. Lamentablemente estaba equivocado, muy equivocado, porque aún a día de hoy siguen habiendo personas que creen que el socialismo o que el comunismo pueden hacer un mejor rol que el capitalismo. Así que bienvenidos a este video, al regreso de Pasco 2805, al regreso del canal, en el cual estaré analizando el video que subió Dani el Comunista, el cual es uno de estos zurdos que se dedican a hacer un montón de propaganda a favor de ideologías las cuales no han hecho más que fracasar a lo largo de la historia. Así que voy a desmentir por completo este video que están viendo acá, que es básicamente uno en el que él dice que Latinoamérica necesita el comunismo o el socialismo para salir adelante. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Primero que todo tenemos que saber quién es el autor de este video, el cual es Dani Bilbao, un influencer que se dedica a hacer un montón de TikToks, Reels, videos de YouTube, hablando sobre el comunismo, divulgando esta ideología. La verdad es que no es nada muy resaltante, todos son en general críticas al sistema capitalista y de cómo él considera que el comunismo pues es la solución a todos los problemas y cómo el capitalismo es el causante de todos los problemas. ¡Comunista! ¡Es un comunista! Pero en el video principal en el que nos compete habla de cómo América Latina necesita el socialismo para después poder llegar al comunismo y para que la sociedad sea completamente hermosa. Pero bueno, vamos a analizar este video, le vamos a dar una oportunidad a ver si es que tiene razón. Yo ya estoy con mi vestimenta roja para ver cómo este señor tiene la solución a todos los problemas de Latinoamérica. El video a analizar se puede dividir en tres partes. Uno en el que se dedica a analizar la problemática y a decir las causas, que literalmente todo es culpa del capitalismo, culpa del capitalismo, culpa del capitalismo. Millones en la pobreza y al mismo tiempo élites que esconden todo su dinero en bancos internacionales. Es producto directo del capitalismo. En la segunda parte se dedica a hablar de por qué el comunismo es tan bueno y es tan genial. Y en la tercera recién dice algunas medidas y se enfoca sobre todo en el narcotráfico. Así que nada, vamos a empezar con la primera. Bueno, como ya dije, en la primera parte se dedica a hablar de los problemas y menciona ejemplos como por ejemplo en Chile, en la zona de Antofagasta, de cómo es una de las más pobres, y dice que el capitalismo necesita de pobres para seguir subsistiendo. Y a ver, acá tengo que darle la mano a Dani, el comunista, le tengo que decir que el sistema capitalista es obviamente uno con muchísimos errores y que en cierta parte requiere de que haya gente con menos recursos, los cuales puedan sustentar las riquezas de los de arriba. En eso estoy completamente de acuerdo y esa crítica creo que hasta el más capitalista del mundo te la puede aceptar. Y al que no la acepta es porque es un ciego que no quiere ver las cosas. El sistema capitalista para nada es perfecto y en eso estoy completamente de acuerdo con él. Pero ahora también este no es el único aspecto que causa que haya tanta pobreza en Latinoamérica y haya tanta desigualdad, sino que también hay muchísimos otros factores. No voy a decir que el capitalismo es uno menor, de hecho creo que es uno de los más importantes, pero también hay otros aspectos como los culturales, las zonas geográficas como tal. Hay muchas zonas en Latinoamérica en las cuales son imposibles de acceder, en las cuales son imposible vivir en general, como por ejemplo La Rinconada, que está en Perú, en Puno, la cual es la ciudad más alta del planeta en general y es prácticamente imposible hacer que esa zona se desarrolle bien. Y ojo, esa es una zona que es muy rica en minerales y todo eso, pero hay ciertos aspectos geográficos, climatológicos, que hacen imposible que esa zona se desarrolle bien. Y una aclaración muy importante acá, soy peruano. Por lo tanto, la mayoría de ejemplos y argumentos los voy a dar basados en mi país y en la historia de este, porque básicamente no me sé la historia tan extensamente de otros países de Latinoamérica como me la sé del Perú. Pero bueno, en general lo que hace en esta parte del video es simplemente de decir todos los problemas son del capitalismo. Hay pobreza, capitalismo. Hay desigualdades, capitalismo. Hay eventos climatológicos, capitalismo. Está pelado Dani el Comunista, capitalismo. Todo es culpa del capitalismo para este señor. Y en general se la pasa la mayoría del video diciendo frases así al aire sin decir ninguna medida real. Y ojo, yo también estaría a favor de un sistema el cual cumpla con todas las bondades que dice este señor, de cómo busca reducir la desigualdad, hacer un montón de arreglos en la región. Obviamente que yo también quisiera eso, pero es casi que imposible porque las medidas que se tienen que hacer son muy complicadas y las que él va a proponer más adelante, porque recordemos que hasta ahora no propone absolutamente nada, pues ya se han hecho
en un pasado y no han tenido los frutos que este señor dice. Y ojo, la mayoría de personas comunistas y socialistas son así, se la pasan criticando al capitalismo con argumentos los cuales pueden llegar a ser lógicos, pero en el momento en el cual quieren decir las medidas que ellos aplicarían, pues no dicen absolutamente ninguna. ¿Que el socialismo puede resolver los problemas que más atormentan a América Latina? ¿Me creerías si te dijera que el socialismo tiene respuestas a estos tres males? La desigualdad, la crisis económica y el narcotráfico, sino que todos puedan vivir con dignidad. Y bueno, en general se la pasan diciendo frases que son muy lindas al aire y diciendo que el comunismo es la solución a todo esto, ¿no? Un ejemplo de esto es como dicen: debemos de acabar con la pobreza, con la desigualdad, la explotación, garantizar que nadie carezca de pan, de agua y acabar con la pobreza, que los niños puedan salir adelante. Esto a través de las ideas de Marx, Lenin, Engels, Mariátegui. Y todos los problemas son culpa de esto, del capitalismo y de los Estados Unidos de América. Y tenemos que acabar con este sistema. No, en serio, perdón si es que hay algún gringo viendo este video o alguien que se haya ofendido por la bandera. Yo quiero mucho Estados Unidos, no tengo nada en contra de ellos, pero era para hacer el cosito de humor. Pero bueno, ahora sí vamos con la parte seria del video. Y tras que el señor Daniel Comunista haya dicho un montón de cosas obvias, pues vamos a ir con lo que finalmente dice este señor, que son las medidas. Vamos a ir con los argumentos que él propone. Eso implica varios cambios profundos. Primero, socializar los medios de producción. La riqueza no puede seguir en manos privadas ni ser controlada por unos pocos dueños que deciden sobre la vida de millones. En el socialismo, las fábricas, las tierras y los recursos estratégicos pasan a ser administrados por los trabajadores y el pueblo organizado. Nunca la energía, las telecomunicaciones y los recursos naturales dejan de ser negocios privados que especulan con nuestro dinero. Nacionalizarlo significa que los... Bueno, como ya han visto, lo que propone este señor es nacionalizar las empresas, es decir, expropiarlas de sus dueños, quitarles la propiedad de esas empresas y dárselas al Estado, para que así el Estado pueda hacer un mejor uso de la que lo hacen los privados. Creo que para cualquier persona que esté mínimamente informada del tema, sabe que las empresas del Estado suelen estar en pérdidas y que las empresas privadas, si bien es cierto, muchas de ellas quiebran. Las más importantes lo que hacen es cada vez expandirse más, lo cual le da un montón de trabajo a las personas del territorio en el que están operando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se expropian las empresas en el caso de Perú. Porque no sé si saben, pero hubo un gobierno que aplicó muchas de las medidas que este señor propone. Un gobierno que muchos, incluyéndome, califican de socialista, el cual fue el de Velasco Alvarado, el cual entró mediante un golpe de estado yendo completamente contrario a la democracia. Y básicamente lo que hizo fue lo que este señor propone. Agarró las empresas extranjeras y dijo: no, ahora son del Perú. ¿Esto qué hizo? Que el Perú se peleara con Estados Unidos y que el Estado peruano esté perdiendo un montón de dinero por esto. Y el hecho de que el Estado tenga un montón de empresas las cuales le generan pérdidas quiere decir de que hay un déficit fiscal bastante elevado. ¿Qué es el déficit fiscal? Cuando tú gastas más de lo que tienes. ¿Y eso qué provoca? Que pierdas dinero. Y si pierdes dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que recurrir al Banco Internacional o a cualquier otra organización para que te preste dinero para cubrir eso. Pero ¿qué pasa? Como Perú se peleó con Estados Unidos, lo que terminó pasando fue que nadie le quería prestar plata, y como no nos prestaron plata, no teníamos plata para pagar eso. ¿Qué se hizo a posterior? Empezar a imprimir un montón de dinero para intentar de alguna forma amortiguar las pérdidas que tenía el Perú. ¿Qué hizo? Que se impriman billetes, inflación, y terminó llevando al Perú a la más absoluta miseria. Esto lo estoy abordando demasiado por encima, pero lo que pasó fue eso. Fue que el Perú en un momento iba a tener casi que 200 empresas públicas, las cuales más del 70% le generaban un montón de pérdidas, las cuales el Estado no se podía permitir. ¿Por qué? Porque las empresas públicas son ineficientes. Y además lo que hace es de que las empresas del extranjero no quieran venir acá. ¿Por qué? Porque dicen: ¿qué me garantiza que el Estado no me quite mi empresa, que yo he forjado con mi trabajo o con el trabajo de hoy de mis empleados, y que de nada yo invierta dinero en el Perú dándole trabajo, pagando impuestos, si después va a llegar el Estado y va a decir: no, ahora es mía la empresa? Y así es como el Perú, tras que se aplicara la medida que propone este señor, tuvo durante un largo periodo de tiempo varias empresas. La mayoría de estas empresas estaban literalmente en pérdidas, perdiendo dinero, y eso causó todo lo que dije. Entonces, ¿qué pasó con esto? Hizo que la producción bajara un montón y que haya muchísimo más pobreza y desigualdad. Pero estos señores no te van a mostrar eso, no te van a mostrar ningún caso de éxito, porque muchos de estos socialistas utilizan ideas fantasiosas y cosas que suenan muy bien, pero que cuando lo aplicas terminan en catástrofes. Si me preguntan, las fuentes para todo esto es de conocimiento público, si es que lees un poquito, si es que entras a investigar, pero les he estado poniendo a lo largo de toda mi explicación unos cuantos gráficos, los cuales básicamente fundamentan lo que les estoy diciendo. Pero bueno, gente, a ver, acabo de desmentir por completo el primer punto que él dice, pero eso no quiere decir que el resto del video esté mal. Entonces vamos a ver cuáles son las otras reformas que propone este señor.
Bueno, el primer punto básicamente abarca un poquito de los otros dos que siguen. En el segundo dice un montón de cosas que suenan bien, pero no es en general un cambio real. Y el tercero es básicamente lo mismo, de controlar la producción mediante las empresas estatales, bla, 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 bla. Tercero, control social sobre los sectores estratégicos. La banca, la energía, las telecomunicaciones y los recursos naturales dejan de ser negocios privados que especulan con nuestro dinero. Nacionalizarlo significa que los beneficios se reinvierten en la sociedad. Pero hermano, ¿me puedes explicar qué beneficios pueden reinvertir? No se pueden reinvertir números negativos en la sociedad. Hasta que llegamos finalmente al cuarto principio. Otro principio que voy a desmentir por completo, en el cual dice que se tiene que hacer una reforma agraria y en que los campesinos tienen que tener su propia tierra. Cuarto, reforma agraria e industrialización soberana. Que no existan campesinos sin tierra mientras se concentran en latifundios improductivos. Sí, suena muy lindo, muy hermoso, y de hecho tiene beneficios como que los campesinos dejan de estar explotados, pero acá hay que tener en cuenta algo, y es que esto ya se ha hecho en el pasado, en el mismo gobierno de Velasco, y el resultado fue horrible. Pero antes hay que contextualizar un poco. En el Perú, en el año 1969, se termina realizando esa reforma agraria, tras años en los cuales muchos campesinos habían sufrido de explotaciones o trato bastante injusto por parte de los hacendados. Eso yo no lo voy a negar, pero eso no quiere decir que se tengan que expropiar las tierras. Para empezar, está mal expropiar las tierras en general, porque tú no le puedes quitar la propiedad de algo a alguien, eso se considera robo. Pero bueno, si no te sirve ese argumento, el cual es bastante básico, vamos a ir profundizando. Velasco lo que hizo fue expropiarle las tierras a los hacendados de todas las regiones, menos las de la selva, incluso hacendados los cuales estaban bien, estaban produciendo bien y los campesinos estaban bien. Eso no quiere decir que habían bastantes hacendados los cuales explotaban a los campesinos en la sierra y que definitivamente se tenían que hacer reformas ahí, pero la solución no era expropiarlo. ¿Saben por qué? Porque una vez se le dieron las tierras a los campesinos, como propone Daniel Comunista, la producción del sector agropecuario del Perú se fue directamente hacia abajo. En esta gráfica vemos como previo a la reforma agraria de Velasco, de que se haya hecho esa reforma que tanto dice Daniel Comunista que se haga, alcanzó su pico máximo de producción, ¿no? Y de cómo a partir de ahí se estancó muchísimo y no volvió a subir recién hasta la década de 1990, en la cual entró un gobierno neoliberal, el gobierno de Fujimori, el cual, si bien es cierto, tuvo bastantes fallos en el sector agropecuario, logró hacer de que mejorara la producción y que los campesinos no entren en pobreza. Y sí, porque lo que terminó pasando fue que los campesinos no tenían ni la más mínima idea de cómo administrar las tierras y generalmente terminaban en pérdidas, la producción era baja, contrataban amiguitos, por lo tanto, si le tenías que pagar un sueldo a tus amiguitos, pues no tenías ganancias, y al no tener ganancias, pues perdías dinero, no podías reinvertir lo que ganabas en producir aún más, no podías actualizar la tecnología de tus granjas, qué sé yo, no se podía hacer todo eso y básicamente fue un completo desastre. Los campesinos se quedaron un poquito contentos porque decían, ahora tengo mis tierras, pero si es que no las sabían administrar y la mayoría terminaban perdiendo dinero, pues básicamente fue una reforma ineficiente. Y por eso es que, si bien es cierto, se tiene que regular la explotación, porque yo obviamente no estoy a favor de la explotación, ni nadie en general, la solución no es expropiar las tierras, porque ya vimos lo que termina pasando. Pero lo que propone Dani es una cosa que ya se ha hecho y que no tiene ningún tipo de sentido. Quinto, integración regional. Mientras cada país siga aislado, será presa fácil a los chantajes del FMI, el Banco Mundial o cualquier potencia imperialista. Una integración económica socialista permitiría enfrentar las crisis globales con mecanismos propios de cooperación, intercambio y solidaridad. De ahí vamos con la quinta medida que propone, que es hacer una especie de unión latinoamericana, unión sudamericana, no lo sé, es algo medio raro. Básicamente lo que propone es crear una especie de unión latinoamericana, supongo. Básicamente dice que como en lo que él plantea, Venezuela, Colombia, Perú, todos los países en general de Latinoamérica serían comunistas, pues unirse todos para cooperar, para no ceder a los chantajes de Estados Unidos, básicamente echándole la culpa otra vez al sistema capitalista de todos los males. Y bueno, la última vez que se agruparon distintas sociedades en un territorio teniendo una filosofía comunista, terminó colapsando, fue la Unión Soviética y se disolvió porque básicamente fue un desastre. No sé, en general los argumentos que de este tipo son bastante ambiguos y los que dice concretos son demasiado fáciles de desmentir. Y por último, en la 6 dice que se tiene que pensar en las mayorías y ayudar en todo eso, lo cual está bien, ¿no? Pero si tienes en cuenta de que el sistema que propusiste antes te genera solamente pérdidas y que no vas a tener plata, pues no se va a poder redistribuir nada y eso va a hacer que la gente quede más pobre, que no haya suficiente plata para pagar trabajos, o si es que se pagan los trabajos, los precios suban un montón por la inflación y en general se termina colapsando, y es por eso que el sistema socialista / comunista no funciona en lo absoluto. Así que sí, las medidas que plantea suenan muy bien, suenan muy lindas y él dice que tendrá resultados muy buenos, pero cuando verdaderamente se aplican pasan lo que les dije, termina habiendo pobreza, inflación, bla 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 bla, cosas que solamente se llegaron a solucionar en el Perú cuando entró un gobierno neoliberal en 1990, que si bien es cierto hizo unas cuantas atrocidades, pues
también hizo cosas muy buenas hablando económicamente. Pero bueno, gente, queda una última cosa importante de su video, el cual es el narcotráfico. Y que ese es uno de los problemas más grandes que tiene Latinoamérica, lo cual estoy de acuerdo. En el Perú no se ve tanto como en otros países. Si bien es cierto, hay bastante producción en el Perú, si no me equivoco, y cooperación de algunas autoridades, según vi en algunas fuentes. No estoy muy seguro de esto. Ya no es un problema tan grave como otros que tiene el Perú, pero esto sí se ve en otros países como México, sobre todo Colombia en su momento. Y lo que dice este señor es que la pobreza, la cual es culpa del capitalismo, hace que se alimente el narcotráfico. Y sí, el sistema capitalista lo que hace es impulsar, por así decirlo, un poquito el narcotráfico, pero no es el principal responsable de esto. Yo digo de que el principal responsable de que se estén alimentando estos cárteles y estas producciones de dronjas es justamente la cultura que hay alrededor de esto y del consumo. Porque hay que tener en cuenta algo, y es que si tú no consumes eso, los cárteles y los productores no consiguen plata, y si no consiguen plata lo van a dejar de hacer, porque no lo hacen porque ay, me encanta vender, no, lo hacen porque se llenan de plata. Entonces yo personalmente propongo que en lugar de hacer guerra y todo eso lo que está haciendo, lo cual puede llegar a ser medio efectivo en algunos casos, en otros casos ha sido completamente desastroso, lo que se tiene que hacer realmente es dejar de promover en la cultura popular el consumo de esto, porque si nadie lo consume, no hay plata para la gente que hace eso, y por lo tanto acabas con el narcotráfico. Y bueno, yo en general diría que la solución es promover todo eso, que se deje de hacer apología a todo esto, que los artistas en general, que son los que tienen más influencia sobre la vida de los jóvenes, que son los que terminan entrando a estas dronjas, pues que no lo promuevan. Por ejemplo, que se dejen de alabar figuras las cuales promueven esto, como Peso Pluma o Bad Bunny, qué sé yo. Todas esas cosas terminan teniendo una influencia y hacen que ya se quedan creyendo justamente para estas sustancias. Y en general mi opinión de eso es bajar el consumo. Y me parece mucho mejor esta solución que acaba de raíz con el problema, con que él diga no, hay que nacionalizar los bancos para que así podamos ver las transacciones. Como si la mayoría de gobiernos zurdos no estuvieran involucrados en todo eso y lo permitan, como es en el caso del gobierno de Maduro. Pero bueno, este señor, digamos que la lógica no es lo suyo y está tremendamente desinformado sobre todo esto. Pero bueno, supongo yo que él dará mensajes antidrogas, ¿no? Y bueno, gente, vamos con el remate final de este video. ¡Vamos con lo fuerte! Pero bueno, uno pensaría que este pelado, al estar en contra de las sustancias y de todos los problemas que generan, daría mensajes positivos en sus redes. En vez de criticar a full el capitalismo, también lo que haría sería decir que la gente deje de consumir y promover todo eso, ¿no? Pero bueno, este pelado está más cerca de ser un drogadicto y un consumidor de hierba antes que ser una persona que va en contra de las drogas. Y esto, como se puede ver en su Twitter de acá, que pone básicamente las sustancias, otros celebrando el 4/20, que es el día de estas sustancias, en lugar de hablar en contra de esto, ¿no? Entonces esta persona, en teoría, lo que quiere hacer es ir en contra del narcotráfico, mientras que lo financia. No, sencillamente increíble. Bravo, Dani, eres un ejemplo a seguir. Y bueno, yo no entiendo cómo tú, teniendo tanta influencia, en vez de dar mensajes positivos como ir en contra de sustancias, lo que haces es promoverla. Cuando todo el problema que tú quieres solucionar se soluciona simplemente dejando de consumir y alentando a la gente que deje de consumir. Como yo, por ejemplo, que no he tomado ni una sola gota de alcohol a lo largo de mi vida, no he fumado, ni estoy en ningún tipo de sustancias y espero no estarlo haciendo en ningún tipo de mi vida. Porque además de traer crimen, también te arruina la vida si es que lo consumes. A diferencia de este señor que lo que hace es promoverlo. Y muchos se estarán preguntando por qué este señor se dedica a difundir todo esto. ¿Tendrá alguna estafa hecha? ¿Tendrá algo así? Bueno, lo he investigado, no tan a fondo, pero lo he investigado. Y creo que simplemente lo hace por gusto, porque él se creerá que todo lo que promueve es positivo. Y yo creo que la única forma de sacar beneficio real es con sus miembros, que básicamente es una suscripción que ellos pagan a YouTube. Y mes a mes le están dando dinerito, no son pocos. Y también tiene algunos grupos en Facebook en los cuales se dedica a divulgar contenido socialista gratis. Supongo que lo que hace es difundir estas ideas porque así hay un montón de radicales que le pagan mensualmente y él se puede gastar ese dinero en seguir consumiendo hierba. Y bueno, gente, espero que haya quedado claro que, si bien es cierto, el capitalismo tiene muchísimas cosas negativas, no es peor que el comunismo, que el socialismo, que el Perú lo que necesita es gobernantes que quieran hacer las cosas bien y no simplemente robar, y que lo que necesita Latinoamérica es gente honesta, trabajadora. Y no sé, este video no está para argumentar que necesitan Latinoamérica. Este video está hecho para contraargumentar a este pelado comunista, presuntamente drogadicto. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si quieren más. Si quieren que haga más videos analizando los videos de este chico, pues avísenlo. Pero simplemente quería hacer este video porque me apareció un montón de TikToks de él y en general la mayoría dicen tonterías.
Así que bueno, suscríbanse, denle a like, síganme en Twitter, en TikTok, en Instagram y en absolutamente todo. Suscríbanse acá en YouTube, sobre todo, compártanlo y denle like. Y espero que les haya gustado el video. La verdad es que es un video que me ha gustado hacer y espero poder seguir haciendo contenido como este, seguir teniendo tiempo libre para poderle dedicar a YouTube. Y nada de eso. Suscríbanse, los quiero mucho y no sean rojos.